Sesión 8. El modelo neoclásico, extensiones. Comenzaremos con la introducción. En las sesiones anteriores consideramos dos agentes, los cuales eran los hogares y las empresas. En cambio, durante esta sesión consideraremos o vamos a introducir un tercer agente llamado gobierno, el cual impone distintos tipos de impuestos, los cuales se clasifican en tres tipos: el impuesto sobre las rentas del trabajo, el impuesto sobre las rentas del capital y el impuesto sobre el consumo. Pasaremos al punto número 2, el gobierno. ¿Cuál es la función del gobierno? Bueno, el gobierno tiene como objetivo establecer un impuesto sobre el consumo de los hogares con el fin de financiar las transparencias a los hogares. Ahora, el impuesto es proporcional a la renta salarial de los hogares y además debemos asumir que el presupuesto del gobierno debe estar equilibrado en cada periodo, tal y como se muestra en la siguiente fórmula. Los hogares. Tenemos que la introducción del gobierno no afecta las preferencias de los hogares, pero sí hace que su restricción presupuestaria deba ser modificada. En ese sentido, la introducción del impuesto sobre el consumo encarece al mismo, por lo que las decisiones de los hogares en términos de su oferta de trabajo se verá afectada. Tenemos además la ley de movimiento de capital, representado por uno menos la depreciación del capital. Todo esto multiplicado por el capital al inicio del periodo, sumado por la inversión en el periodo determinado. Finalmente, trabajando sobre las dos primeras condiciones de optimalidad, obtenemos la condición de optimalidad intratemporal. 8.4. Las empresas. La introducción del gobierno no afecta el problema estático de maximización de las empresas. Tampoco se ven afectadas las condiciones de primer orden de dicho problema. 8.5. El equilibrio. Dado K sub 0, un equilibrio competitivo es una secuencia de decisiones óptimas para los hogares, una secuencia de planes de producción para las empresas, una secuencia para la política fiscal y una secuencia de precios de los factores. Asimismo, las transferencias y el tipo impositivo de secuencia de decisiones óptimas de los hogares resuelve el problema de optimización. Los precios de los factores son iguales a sus respectivas productividades marginales. Dada la secuencia del tipo impositivo, se cumple la restricción presupuestaria del gobierno. Los mercados se vacían y el equilibrio implica las 8 ecuaciones que podemos ver. En el punto 6, calibración, para calibrar este modelo únicamente necesitamos información adicional sobre el tipo impositivo que se aplicará sobre el consumo. Sin embargo, y para Mendoza, en 1994, el cálculo de estos tipos es bastante complicado, por lo que en su lugar sería conveniente estimar tipos medios efectivos. En nuestro caso, hemos usado que el valor que se está fijando es de 0,116. En el estado estacionario, que es el punto 7, tenemos que el sistema de ecuaciones se forma de la siguiente manera, como se muestra en la imagen, y dado los valores que hemos escogido para los parámetros del modelo, hemos encontrado el valor estacionario de 8 variables, las cuales son las siguientes. 8.8. Cambios en la política fiscal. El siguiente paso consiste en calcular la dinámica de los distintos agregados macroeconómicos y de los precios de los factores ante un cambio en la política fiscal. Primer paso. Asumimos una reducción permanente en el impuesto proporcional sobre el consumo. Por consiguiente, nos encontramos con que la economía va a tener un nuevo estado estacionario. Y por último, se asume que esta reducción no es anticipada por el resto de agentes económicos del modelo. Para simular este ejercicio de política fiscal, modificamos levemente el código que hemos utilizado en la sesión anterior. Primero, cuando definimos las variables exógenas, además de la perturbación sobre la productividad total de los factores, debemos añadir también el impuesto al consumo. Segundo, cuando calculamos los estados estacionarios inicial y final, debemos darle el valor correspondiente que tiene este impuesto. Y por último, cuando simulamos la senda de transición entre ambos estados estacionarios, debemos especificar que es un cambio permanente. Específicamente, tenemos lo siguiente. El cálculo del nuevo estado estacionario implica que los nuevos valores estacionarios de las variables sean
En esto vemos que la producción aumenta de forma instantánea para posteriormente seguir aumentando lentamente hasta alcanzar el nuevo estado estacionario. También observamos un aumento instantáneo en el consumo y la inversión respecto a su valor de estado estacionario. Y finalmente, el stock de capital de la economía también muestra un aumento progresivo, motivado esto por el aumento de la inversión. Otras extensiones. Estas posibles extensiones pueden dirigirse tanto a los ingresos fiscales como a otros conceptos de gasto público. Ejemplo, consumo público. Ingresos fiscales. En el caso de un impuesto sobre la renta salarial, tenemos que la restricción presupuestaria de los hogares se vería afectada y sería, en el caso de un impuesto sobre la renta del capital, tenemos que la restricción presupuestaria de los hogares serían tal como se muestran a continuación. Gasto público. La única partida que compone el gasto público es transferencias públicas, pero para los modelos macroeconómicos se incluyen otras partidas como consumo público, el gasto en infraestructura o el pago de intereses de la deuda pública. Si consideramos el consumo público, obviando los impuestos, tenemos lo siguiente. Cabe recalcar que el consumo público entra dentro de la función de la utilidad del individuo junto con el consumo privado con una determinada ponderación. Los ingresos fiscales van dirigidos, además de financiar una corriente exógena de consumo público, al pago de los intereses de un stock de deuda pública, tal como podemos visualizarlo.